invitarlos a escanear el código que aparece en sus pantallas, porque para la ANDI es muy importante conocer sus opiniones y experiencias sobre nuestro evento. Así que rápidamente los invitamos, por favor, a llenar esta corta encuesta para conocer sus opiniones. Es muy importante para nosotros. Continuamos con el panel COMPES de modernización portuaria. ¿Cómo vamos? Invitamos a los miembros de este panel en este momento a acercarse al escenario. Giovanni Páez, quien es asesor del viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte. También invitamos a Manuel Rubiano, gerente de Desarrollo de Negocios de DM Group, a José Vicente Guzmán, líder UT Portuario GA Stir, y a Ricardo Román, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Marítima Portuaria de la ANDI, quien es el encargado de llevar el hilo conductor de esta conversación. Así que invitamos a los miembros de este panel a que se acerquen, por favor, a nuestro escenario para ir ubicándonos en el escenario y así empezar esta conversación. Bienvenido. Doctor Román, tiene usted la palabra. No. Tú eres acá. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar acá, un agradecimiento muy especial a la ANDI, a la Cámara Marítima Portuaria. Y hoy tengo el honor y el placer de estar en este panel, liderarlo, moderarlo y estar con tres grandes interlocutores que vamos a hablar hoy sobre el COMPES portuario. Tenemos, pues ya presentaron a Manuel Rubiano de DM Group, a Giovanni Páez del Ministerio que hoy nos acompaña, y tenemos esa presencia de José Vicente Guzmán, que recientemente acaba de adelantar un estudio sobre este COMPES portuario y estas nuevas políticas portuarias. Sabemos que este documento COMPES, el 4118, sobre política nacional portuaria, es una adaptación del sistema portuario colombiano en un entorno global del territorio bajo los principios de sostenibilidad, y ese es el foco que tiene. Y es muy importante entender esto porque no es un COMPES de expansión, en el cual tiene 6 ejes temáticos muy importantes que nos adapta a las buenas prácticas ambientales, la planificación territorial, también la actualización de los esquemas de regulación tarifaria y la mejora de la infraestructura de acceso. En ese sentido, vamos hoy a conversar principalmente sobre algunos de esos aspectos de estos ejes temáticos. Uno de los aspectos claves de este plan de acción del COMPES consiste en la mejora de la infraestructura de los canales de acceso y los accesos a los puertos, las vías férreas, fluviales principalmente, y el mantenimiento de la profundización de las vías de acceso. Con ese foco y bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y las demás entidades como el DNP, como la ANI, Cor Magdalena y otras entidades como la JUPIP, vamos a conversar un poco. Vamos a empezar con Manuel, y quisiéramos, Manuel, que hoy nos contaras sobre la importancia del mantenimiento y también la profundización de los canales de acceso. Cuéntanos un poco sobre eso. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar, Richard, y a los demás aquí que me acompañan, a la Andy y a Carolina por la invitación. A ver, digamos que hay que arrancar por definir qué es dragado. El dragado es la remoción de sedimentos. ¿Con qué objetivo? Principalmente para apertura de canales, para construcción de infraestructura portuaria o para el manejo de sedimentación. Digamos que bajo ese entendido, la actividad de dragado es una actividad natural y muy cercana al desarrollo de la operación portuaria, y un poco digamos que lo que vemos aterrizándolo a la región, y voy a dar el ejemplo digamos de la costa pacífica, Suramérica y Centroamérica, es que el dragado se ha convertido digamos en una actividad muy importante a la hora de fortalecer las posiciones comerciales estratégicas de la infraestructura portuaria.
Hemos visto puertos que han consolidado posiciones interesantes como Pozorja en Ecuador, Callao en Perú, Manzanillo en México, que tienen características de tener un calado importante, y proyectos que algunos en ejecución, otros proyectados en el futuro cercano como Chancay, San Antonio en Chile, e incluso la expansión de Manzanillo. Todo esto asociado a profundizar los canales de acceso, los cajones de atraque, las dársenas de maniobra para poder recibir embarcaciones más grandes. Embarcaciones más grandes, asociado también a esa dinámica internacional en carga contenerizada, cruceros, etcétera, y por supuesto eso a su vez tocando directamente comercio exterior. En ese sentido, digamos, y aterrizándolo un poco a Colombia, en Colombia vemos una dinámica de dragado muy asociada al mantenimiento de canales. Ejecutamos aproximadamente cada año y medio, cada 2 años, el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Tenemos dragados continuos, periódicos, en el canal de acceso a los puertos de Barranquilla, de manera que Colombia es muy cercano y digamos que tiene una presencia importante en aspectos de dragados, y por supuesto, como lo mencionaba Liborio hace un momento, un proyecto muy importante para la región, muy importante para el Pacífico colombiano, como es la profundización a la zona portuaria de Buenaventura. Sí, oye Manuel, y sigo contigo porque precisamente lo veíamos hace un rato, Liborio lo mencionaba, nombraron a Giovanni, la profundización del canal de acceso de Buenaventura, que se viene estructurando desde hace más ya de 8 años y se han hecho numerosos estudios al respecto, pero todos aquí coincidimos y se ha pedido especialmente la priorización de esta necesidad que tiene este puerto tan importante en el Pacífico. Escuchábamos recientemente que ya ha tocado aligerar carga en Panamá, hay un nuevo convenio con el puerto de Chancay, y digamos esta es una necesidad que tenemos en las zonas portuarias, pero hablemos específicamente del puerto de Buenaventura. ¿Qué retos o qué oportunidades hay? Y yo creo que sobre esta pregunta vamos a conversar los tres, pero vamos a seguir en línea escuchando a Manuel. A ver, la profundización al puerto de Buenaventura es un proyecto que me atrevo a decir que todos los dragadores hemos venido siguiendo a detalle. Es un proyecto muy importante en la región por las características de alcance, de complejidad, también de requerimientos de equipos. Entonces, digamos que es un proyecto con el que estamos muy familiarizados. Sí, digamos que hemos tenido contacto continuo con el ministerio y con las entidades que están estructurando el proyecto, y pues esta oportunidad digamos que la quisiéramos aprovechar para traer 4 sugerencias de cara a este proceso de estructuración que viene surtiendo el ministerio y las entidades que le reportan. Entonces, la primera es, digamos que sabemos que están avanzando en ese sentido, y es el esquema de financiación del proyecto. Este es un proyecto que entendemos puede estar en el orden de más de $350 millones de inversión en CAPEX, más el OPEX que corresponda dependiendo del alcance. Es un proyecto, digamos, que por supuesto tiene toda la complejidad detrás de cómo financiar el CAPEX que se debe ejecutar en aproximadamente 1 año, año y medio, y en ese sentido, digamos, de cara a los dragadores internacionales nos parece importante tener visibilidad con respecto a cómo se está viendo esta estructuración, si están considerando esquemas de confinanciación donde los dragadores tenemos experiencia participando como cofinanciadores, y digamos que es un aspecto que nos parece importante y que sabemos que se está avanzando, y seguramente Giovanni nos va a contar un poco más al respecto. El segundo es con respecto al tipo de suelo. El tipo de suelo es un criterio muy importante a la hora de ejecutar dragados de profundización. En el pasado sabemos que se ejecutaron algunas campañas de geotecnia puntuales que desafortunadamente, digamos, consideramos no son suficientes para tener un buen entendimiento del tipo de suelo que nos vamos a encontrar, y un poco acá el mensaje es a mejor información, a mayor información de suelos, menor incertidumbre para los proponentes, mejores ofertas comerciales,
que al final redunda, digamos, en un gana-gana gobierno y privado. Entonces, en ese sentido, digamos que sí quisiéramos, digamos, trasladar ese mensaje, que sabemos que el INVIAS y que el Ministerio lo tienen muy claro y lo están trabajando con bastante convicción, y es elaborar sobre esa geotecnia, elaborar sobre esos estudios de suelos para eso, para disminuir la incertidumbre propia del proyecto, que ojalá se licite pronto. El tercer punto es respecto a la ventana de contratación. Básicamente, un proyecto de más de 350 millones de dólares genera unos requisitos internos de preparación de ofertas, de aprobaciones internas en las compañías, y en ese sentido también digamos que le pedimos a las entidades que sean procesos de licitación con un tiempo adecuado, probablemente algo cercano a 3 meses, incluso algo más de tiempo, permite, digamos, tener, digamos, una buena estructuración al interior de las empresas dragadoras. Y por último, digamos que una invitación, y voy a tratar de ser muy corto, va de la mano de los temas de tiempos, y es pues expresarles nuestro interés como industria en un sondeo de mercado. Digamos que un sondeo de mercado que pudiese sacar adelante el ministerio nos permite familiarizarnos con el proyecto, nos permite poner, digamos que sobre la mesa, precios indicativos que den luces con respecto a lo que puede costar este tipo de proyecto en Buenaventura. Y por último, abre la puerta para una conversación técnica que también de pronto permita mejorar algunos aspectos puntuales del mismo. Importantísimo, Manuel, muchas gracias. Giovanni, quisiera seguir en esa línea, pero pues antes quisiera que nos cuentes sobre el COMPES portuario, cómo va, en qué línea se ha podido avanzar de estos ejes, cuáles aún no tenemos algunos retos, cuáles son esos retos. Y antes que nada, yo quería aquí reconocer en Giovanni, que ha estado con nosotros y ha sido un gran interlocutor, que nos ha escuchado, con quien hemos podido conversar, hablar, y ante todos estos cambios que han habido, pues has continuado, estás en el ministerio y hay una conversación siempre frecuente y muy abierta, donde hemos podido expresar algunas preocupaciones, algunas necesidades, algunas urgencias. Siempre nos han atendido desde la ministra anterior y ahora pues que estamos hablando contigo, y donde has podido escuchar de viva voz también hoy de parte del sector esas grandes necesidades que estamos teniendo, y que articulados de la mano del ministerio debemos sacar adelante con una prioridad. Ya volvemos a los canales de acceso, pero cuéntanos un poco sobre el COMPES. Ricardo, muchas gracias. Y pues no puedo iniciar sin agradecer también, me uno al agradecimiento de Manuel a la ANDIA, la formal invitación, a Carolina, por supuesto, que siempre está como muy atenta al trabajo que hacemos, a ti, a Ricardo, José Vicente y Manuel. No es fácil uno hablar después de que tiene un panel en donde el capitán Salas y Liborio han estado acá, se siente uno como con un reto demasiado grande, pero pues a la vez también me siento muy confiado, y gracias por las palabras, porque de eso se trata, de que hagamos y continuemos una articulación frecuente, constante y sobre todo real sobre lo que está pasando en el sector y sobre lo que queremos. Y básicamente, ante la pregunta que me haces, el desarrollo de las acciones del COMPES, que fue expedido ya en julio del 2023, y bajo esa premisa iniciamos a tratar de dar la implementación con varios frentes. El primero, que es uno requerido normativamente, y es la adopción del documento COMPES por medio de decreto presidencial, lo cual se hizo en el mes de diciembre de ese mismo año. 23 acciones dentro del denominado Plan de Acción y Seguimiento, e inmediatamente para el año 2024 se activa un grupo de estudios de consultoría, uno por parte de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, la UPIT, un estudio importantísimo sobre el Plan de Ordenamiento Físico Portuario Ambiental. Por el lado de nosotros como ministerio, y a propósito de José Vicente, que está acá con nosotros y lideró el estudio lo llamamos, porque eso prácticamente parece el nombre de una tesis de maestría, pero la versión resumida es modernización del sector portuario, en donde tuvimos la fortuna de contar con un análisis juicioso, creo yo, que reunía una cantidad de variables que no se habían analizado de forma conjunta, y que por supuesto nos arroja una serie de recomendaciones, especialmente normativas, que estamos analizando con toda la atención del caso, y creemos que va en una muy correcta senda. Podemos decir que hoy tenemos un 45% de avance en esas acciones.
Son en total 23 acciones. En el ministerio tenemos a cargo de esas 23, 16, 14 para ser específicos en el caso de Viceministerio de Infraestructura. Y lo interesante de esto es que esas 23 acciones tienen en promedio cada una entre 3 y 4 hitos. Nosotros siempre hemos hablado con las representaciones gremiales de que tenemos un top 5 de las principales acciones, sin que quiera decir esto que las otras tengan un orden de importancia menor, sino que esas 5 creemos nosotros que son las que pueden tener un impacto mucho mayor. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del componente socioambiental, que por supuesto nosotros como gobierno lo hemos reconocido y tenemos un camino andado por parte de las sociedades portuarias en donde lo que queremos es recoger esas buenas experiencias y establecer unos mínimos de correspondencia en el componente social y ambiental. Innovación, por supuesto que tenemos muchos reflejos en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, Palermo, por supuesto el Grupo Puerto de Cartagena, la Regional de Buenaventura, Puerto Bahía, bueno, en fin. Y esto digamos que va de la mano también con decisiones institucionales. Es otra de las acciones que está incluida dentro del COMPES portuario y es en donde el Ministerio de Transporte pues tiene que establecer una coordinación de acciones para no duplicar tareas tanto entre entidades del sector transporte como las mismas autoridades marítimas. Por supuesto, pues tenemos que hacer un análisis de los criterios de regulación, entonces el análisis que ya hemos hablado para poder avanzar en la identificación de los elementos de contraprestación, marco tarifario, en donde pues no queremos generar una incertidumbre jurídica ni mucho menos. La idea es, como lo mencionaba en el panel de esta mañana el subdirector del DNP, articulación entre el sector público y privado y fortalecerla. Entonces en este 45% yo diría que no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el último año hemos avanzado un 45%, en un año estará completamente finalizado. Hay unas acciones que tienen un peso mayor, hay unas acciones que tienen de hecho unos hitos que tienen unos pesos diferentes. Vías de acceso y proyectos de conectividad, creo que es uno de los fundamentales, ese quizá nos va a tomar más tiempo, pero lo importante es que quede una cartera y una batería de proyectos que independientemente del gobierno, de las personas que puedan estar, son los proyectos ciertos, son los que necesitan todas las zonas portuarias en conectividad. 2, y a propósito de lo que estaba hablando Manuel, los dragados. El Plan Nacional de Desarrollo priorizó 3 zonas que están Tumaco, Barranquilla, Buenaventura, sin que esto quiera decir que desatenderemos o no tendremos en el radar las otras zonas, pero está priorizado, de hecho, frente a lo que Liborio mencionaba, y es el componente de Buenaventura, que es obviamente uno de los 3 estelares, frente a esta condición y digamos la nueva realidad que se está presentando global de las tarifas y los aranceles que prevé Estados Unidos aplicar al resto del mundo, pues nosotros no podemos hacer una cosa distinta que tener la certeza de la información y ojalá en tiempo real. Entonces hay una acción que si bien recae en la Superintendencia de Transporte, como Ministerio de Transporte estamos buscando las alternativas de hacer una mejora en los sistemas de información. Sabemos que los reportes trimestrales nos están arrojando a nosotros, pues digamos en materia de tráfico portuario, de tipos de carga que hace cada sociedad portuaria, una información muy valiosa con la que tomamos decisiones, pero lo que queremos es traer esto a una temporalidad mucho más casi que inmediata. Entonces por eso estamos tratando de trabajar en la implementación de sistemas de información en tiempo real, que nos permitan a nosotros identificar qué es lo que pasa. Por ejemplo, el año 2024 cerró con 4,5 millones de toneladas más que el 2023. Pero cuando uno hace los análisis y dice, ok, tenemos casi 1.200 buques menos, pero un poco más de carga, entrar a hacer esos análisis para podernos anticipar en las decisiones de gobierno es importante. Entonces vemos que, por ejemplo, en su orden, Cartagena, Ciénaga, Buenaventura y Barranquilla en ese orden fueron los que más crecieron. Realmente son los que están poniendo esos 4,5 millones de toneladas a pesar de tener menos embarcaciones. Entonces es ahí donde uno entra y dice, ok, ¿qué es lo que está favoreciendo? Barranquilla, por primera vez en 2 años no hemos bajado la profundidad de 10,1 metros. Esa ha sido una muy buena noticia, pero sin tener, digamos, la confianza de nos quedamos tranquilos, porque realmente ¿qué nos ha permitido hacer eso? Entonces creo que esa articulación institucional es importante, esperamos de ese 45% terminar este año ojalá cercanos al 65-70%, pero más allá del número es la implementación de acciones. Y por eso, una vez más, el mensaje es hacer un trabajo articulado con el cual estaremos generando las mesas de trabajo con ustedes para poder abordar esas temáticas clave, socioambiental, institucionalidad, contraprestación, vías de acceso, inversiones en cola en la concesión y por supuesto a 9 años de la finalización de los primeros contratos,
los mecanismos de reconcesión. Queremos anticiparnos a eso, queremos dejar una ruta cierta y ese es básicamente el balance que podemos tener hoy. Excelente, la verdad que hay que reconocer todo ese avance. Uno quisiera que fuera más rápido porque pues vemos que este COMPE es del año 2021, entre otras fue un año, 23, perdón, que es del 2023 y veníamos, digamos, rezagados en no tener COMPES anteriores y que los estábamos necesitando. Y en un mundo tan cambiante donde se requieren acciones rápidas, poder tener estos avances que además son de normalización, ¿sí? y actualización de una ley primera que la verdad no necesita modificación. Yo creo que es una de las leyes mejor hechas en el país y sigue vigente luego de más de 30 años de haberse hecho y donde necesitamos, digamos, hacer esos ajustes pronto para poder tener todas esas herramientas, saber qué va a pasar. Ahorita vamos a ahondar un poco y creo que ahí me voy a referir en el estudio, sobre todo en la parte de las contraprestaciones, de las colas de inversión. Ya vamos a hablar un poquito, pero hoy ha habido y se ha hablado de esa gran necesidad, de esa profundización del canal de acceso de Buenaventura y sabemos lo apremiante que es, ya lo hablaba, lo mencionaba Manuel, lo mencionó Liborio también en su intervención, se ha mencionado. Yo quisiera ser muy puntual en esa pregunta para entender en qué estamos. Han pasado, digamos, 8 años con numerosos estudios, se han hecho las consultas, tenemos la financiación, ¿cómo sabes? Conocemos los montos, cuánto va a costar, cuándo se va a contratar, en qué estamos ahorita y cómo podemos sacar de verdad adelante esta necesidad competitiva en este mundo donde bastante lo necesitamos. Sin duda, Buenaventura es la zona portuaria que más aporta en contraprestación de las 9 zonas del país y ha sido una prioridad, incluido, como lo dije hace un momento, en el Plan Nacional de Desarrollo, pero más allá de eso es por todo lo que esto envuelve. Entonces, por un lado, competitividad. El INVIAS entonces viene haciendo la actualización de sus últimos estudios, ha venido trabajando en un estudio que cubre 3 frentes, el estudio técnico como tal de profundización, los materiales, los sondeos. Por otro lado, licenciamiento ambiental, que es necesario hacer la modificación de licencia de esos estudios. De hecho, es del 2015, estamos hablando ya vamos a cumplir 10 años. Y por otro lado, certificación de comunidades. Ha sido fundamental el trabajo con la comunidad y lo va a seguir siendo. De hecho, esta misma semana el INVIAS está en un trabajo del cumplimiento de certificación de las 7 comunidades con las que se ha venido trabajando. Se prevé para esta semana tener listas 3 comunidades. Ahí se ha venido teniendo un diálogo, digamos, permanente con ellos. Se estableció la ruta metodológica. Ellos tuvieron unos reparos sobre la forma, digamos, inicial como se vino haciendo la consulta, pero ya en este momento hay una metodología concertada y eso nos ha llevado a que entonces el INVIAS pueda establecer un cronograma mucho más cierto. Esperamos que para el segundo semestre de este año se haga la erradicación de solicitud de modificación de la licencia ambiental, que para mí es principal cuello de botella en términos de tiempo y en términos de trámite, pero no vamos a esperar acá hasta que se haga la erradicación para poder empezar el trabajo. Y cuando me refiero al trabajo es la sensibilización tanto con Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para poder socializar los alcances de los trabajos que se prevé hacer. De hecho, como se había manifestado el año pasado, la idea es hacer también la identificación del presupuesto, que ya lo tenemos estimado y Manuel estaba muy cercano a ese valor, realmente está entre 380 y 400 millones de dólares el CAPEX. Esto apalancado o digámoslo aplanado en 3 vigencias para solicitud de vigencias futuras, 1.5 billones de pesos, y ese es el análisis que también tenemos que empezar a hacer este año para hacer la solicitud, para ver cómo está el marco de gasto de mediano plazo y ver en el sector transporte ese cupo que vamos a requerir, pero es una de las prioridades. Es decir, una vez tengamos las etapas de socialización con las comunidades, certificación de comunidades y el trámite de licencia, paralelamente vamos a ir haciendo ese trabajo interinstitucional que por un lado incluye Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio del Interior y entra entonces a la ecuación el Ministerio de Hacienda, así como el DNP para hacer la evaluación y identificación de trámite de ese presupuesto en vigencias futuras. La idea es poder tener una profundidad objetivo de 16.5 metros
y llevarla, bueno, en bahía interna, 17.5 en bahía externa. Esto tiene que estar acompañado, por supuesto, también de unas previsiones, como el capitán Salas lo mencionaba, el tema de la dinámica comercial y de los retos de logística internacional. Y es, ok, ¿qué tipo de naves se están priorizando y se priorizará? Pero la idea es que no sea menos de esta profundidad. El reto es grande, sí está, Ricardo, porque estaríamos hablando de dragar entre 28 y 30 millones de metros cúbicos de sedimento. Y creo que esa es la buena noticia en cuanto al estudio técnico, es que el INVIAS identificó por unas auscultaciones de mayor detalle y de mayor precisión que el tipo de material que se debe dragar es menos complejo de lo que se preveía en el 2015. Es decir, estos estudios han dado un nivel de precisión un poco más cercano, entonces en material rocoso tendríamos menos cantidad y menos densidad de la que se preveía. Eso hizo que el costo se pudiera considerar un poco más bajo, aún sin ser bajo en su absoluto. Entonces, este año, digamos que es el año del gran reto. Comunidades, radicación de licencia ambiental, definición de los mecanismos para solicitud de vigencias futuras y esperando que esos trámites puedan estar listos, radicaremos todo eso para que el año entrante ojalá ya estemos licitando el proyecto. La ventaja es que los estudios técnicos están muy avanzados. El INVIAS tiene una fecha inicial de terminación a junio de este año. No creería yo que eventualmente se descarte la necesidad de solicitar un tiempo adicional para la finalización porque tiene el componente de licencia y comunidades, pero diría yo que este año es el año de la erradicación de trámites y el año entrante, dependiendo obviamente de las demoras de la licencia ambiental, que está, como se los digo, en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales una vez se radique, ese es el tiempo que nos va a marcar realmente el compás de en qué momento podríamos pensar en el proceso licitatorio. Teniendo en cuenta las observaciones que Manuel hace, con lo cual estamos completamente de acuerdo, unos estudios de mercado y unos tiempos de adelante hacia atrás, como lo hemos hablado también con él y con otros dragadores, para poder tener unos tiempos muy reales y que pues obviamente el mercado pueda responder ante esos procesos licitatorios. Bueno, excelente. Yo miro aquí a Liborio, a todos de Buenaventura, creo que estamos más cerca de lo que estábamos hace 8 años y tenemos un poco la tranquilidad de que esto está andando, de que está caminando, de que se viene y tenemos a personas, como lo dije al comienzo, como Giovanni, que entiende, conoce y está muy pendiente de esto y eso quizás es otra gran parte de tranquilidad de tener, digamos, ese apoyo en esta importante necesidad como las que tenemos también en Barranquilla, lo mencionaba, en Barranquilla estamos por primera vez por más de 2 años con un calado de 10.4, creo que próximamente puede llegar a 10.5, pero sostenido, no ha disminuido con la draga y los recursos se han asignado. Cor Magdalena ha hecho un trabajo espectacular en conjunto con la DIMAR, donde tenemos eso, pero creo que tampoco nos conformamos. Tener un calado de 10.4 para la competitividad no es suficiente y nosotros también estamos trabajando. Ojalá nos quede tiempo, Manuel y Techiveo, porque estamos viendo cómo podemos llevar a este canal a una mayor profundidad. Así que muchas gracias de verdad, Giovanni, lo quiero hacer ese agradecimiento acá. Entonces, vamos a hablar con José Vicente. José Vicente, ustedes adelantaron un estudio súper importante, la verdad, muy riguroso, bien hecho. Tuve la oportunidad de estar en una presentación que nos hiciste a los gremios y la verdad, pues, denota todo ese trabajo que hicieron, todo ese análisis, toda esa investigación que se hizo en ese estudio y lograr comprimirlo en unos pocos minutos va a ser muy difícil. Además, recientemente recibimos ya el documento, son más de 208 hojas o algo así, me lo estoy leyendo, pero quisiera que nos contara un poco lo que te parezca más relevante, pero yo quisiera arrancar, todos estamos aquí de acuerdo de la importancia que se establezca un marco jurídico dentro relacionado con toda esta, digamos, con todo este COMPES y lo que necesitamos, sobre todo para todas las contraprestaciones que estamos teniendo, sobre todo en los plazos de la concesión. O sea, hay muchos temas. Hablemos de ese último. Estamos ya a punto de que todas las concesiones, las primeras que se hicieron, estén por finalizar. Y yo quisiera empezar, o nos enfocáramos en eso, pero tienes tú la palabra para contarnos un poco más de todo ese gran trabajo que se ha hecho.
Gracias, Ricardo. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a la ANDI por esta invitación a participar en este panel con excelentes compañeros, Giovanni Manuel, y obviamente con la moderación de Ricardo, que también ha sido muy buena. Esta mañana escuchamos unas reflexiones muy importantes del capitán Salas, de Liborio. Escuchamos una muy buena perspectiva de lo que está ocurriendo en el mercado marítimo mundial. Y definitivamente, aunque los puertos colombianos están muy bien posicionados, enfrentan unos retos bastante importantes en las próximas décadas. Y pues no puede ser que estemos enfrascados en una situación de incertidumbre de que, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 7 años cuando se terminen las concesiones? En un negocio que requiere decisiones inmediatas, decisiones de inversión. Y aunque hay muchas incertidumbres jurídicas y uno podría, y conocemos muchas teorías de que si es una prórroga, de que es una modificación del contrato, cuál es la diferencia entre una y otra. Y yo como abogado me encantaría seguir esas discusiones eternamente y me convendría muchísimo. Pues definitivamente eso no es la solución que necesita el país ni necesita el sector. Lo que necesitamos es soluciones pragmáticas y que la regulación sea un instrumento para que se siga desarrollando el sector portuario y afronte los retos internos y externos que tiene hacia el futuro. Y eso fue lo que hicimos en este estudio. En materia de plazo o de prórroga o de modificación de las concesiones, debido a la restricción que la sentencia C068 del 2009 establece, de la Corte Constitucional establece, nosotros tratamos de ver unas soluciones muy prácticas y les voy a hablar primero del qué y luego del cómo. El qué. El COMPES 4118 establece un criterio muy importante. Hay que cuidar la continuidad del servicio. No nos puede llegar un momento en que tengamos que los concesionarios actuales, por una prohibición, entre comillas, de la Corte Constitucional de pedir un nuevo plazo de la concesión, entregar el puerto y que lo reciba otro operador. Ok, eso es muy fácil decirlo, pero hazlo. Un proceso de reversión de un puerto, en la práctica, yo tengo procesos de reversión de un puerto que duran 10 años. Pues vamos a esperar 10 años y el tránsito entre un operador y otro en materia logística, en materia de servicio, en materia de empleo, en materia de tecnología, ¿cuánto va a durar? Y eso es realmente lo que necesitamos. Entonces, la solución que plantea el estudio y está a consideración del Gobierno Nacional es, miremos el qué y luego miramos el cómo. El qué. Yo creo que hay que abrir la puerta a los concesionarios actuales que ya han tenido un segundo plazo de 20 años y que han hecho un muy buen trabajo. Puerto de Cartagena, tercer puerto más eficiente del mundo, Puerto de Buenaventura, Puerto de Barranquilla, la Sociedad Portuaria de Santa Marta, creo que tenemos muy buenos puertos, eso es indudable. Ellos que han hecho un buen trabajo, los concesionarios actuales, pues deberían tener la posibilidad de continuar, de aspirar por un plazo de 20 años, obviamente, o de más si las inversiones lo ameritan. Sería injusto no permitirlo. Pero también la sentencia de la Corte Constitucional y la misma ley dice tenemos que cuidar los principios de concurrencia y de competencia. Puede que haya otras personas interesadas con unas ofertas iguales o mejores. Entonces la solución que hemos planteado es esa. Permitir, abrir la puerta a que el concesionario actual, no importa cuántas prórrogas haya tenido, pueda presentar una solicitud de modificación del contrato, presentar una propuesta, decir yo quiero continuar, pero que esa propuesta tenga una publicidad suficiente y permita, lo que no permite actualmente la regulación, permita que haya propuestas alternativas de terceros, que una vez el concesionario actual diga, esta es mi propuesta, haya propuestas también de terceros, con unas características. El gobierno podría, pensando en temas que hablamos de esta mañana, sostenibilidad, impacto social, transición energética, poner algunas condiciones o unos incentivos a sus inversiones y que la competencia de las ofertas del concesionario original y los terceros
interesados puedan tener algunos de estos aspectos que el mismo COMPES y toda la industria está pidiendo. Una vez el concesionario original presenta la propuesta, terceros pueden presentar una propuesta alternativa. Y siguiendo ejemplos como los de Argentina, como los de Chile, como los de Brasil, entonces se pueden establecer mecanismos. Si la propuesta del concesionario original es igual a la propuesta de los terceros que presentan unas ofertas, pues hombre, podemos proponer una ventaja para el concesionario original. Usted tiene la preferencia, usted ya estaba. Si presenta una buena propuesta, evitémonos la transición. En realidad podemos darle esa ventaja. Y se puede establecer unos plazos, unos rangos, como establece la legislación argentina en algunos puertos. Si la propuesta del concesionario original se difieren más o un menos un 20%, un 10% de las propuestas alternativas en materia de inversiones, en materia de servicios, en materia de inversión social, en materia de transición energética, y eso la matemática permite hacer propuestas comparables, pues le damos la ventaja al concesionario original. Si la propuesta de un tercero es mucho mejor, significativamente mejor, hombre, también, y lo prevé la legislación argentina, le podemos dar a ese concesionario original la posibilidad de igualarla o superarla por una sola vez, lo que llaman en inglés el right of fair refusal. Y de esa manera se cumplen tanto las advertencias de la Corte Constitucional de que no se puede cerrar la posibilidad de que haya propuestas de terceros, como también la posibilidad de que el concesionario actual, que ha hecho un muy buen trabajo, pueda aspirar a continuar. Ese es el qué. Eso es lo que, digamos, esa es la propuesta presentada. El cómo. Hombre, discutamos que si esto es una prórroga, si esto es una modificación, podemos discutirlo 20 años si quieren, pero eso no es la solución pragmática. La solución pragmática es que la sentencia de la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial y la constitucionalidad condicional del artículo 8º de la ley que habla de prórroga de los contratos de concesión. Pero el artículo 17 está incólume. El artículo 17 es el que habla de la modificación del contrato de concesión. Y uno puede modificar un contrato de concesión, el artículo 8º, digamos, si esos son de los defectos de la ley que prevén 2 artículos, una misma figura, en realidad no es la misma. La prórroga es extender el plazo. La modificación es yo vuelvo a barajar, planteo un plan de inversiones, quiero nueva área, quiero reducir el área, quiero aumentar el área, quiero cambiar el servicio, tipos, volúmenes, etcétera. Y como consecuencia de todo eso, pues obviamente necesito un mayor plazo. Y mediante un decreto reglamentario del artículo 17 de la Ley Primera del 91, que no tiene restricciones de constitucionalidad, pero respetando la advertencia de la Corte que no se puede cerrar la competencia a terceros, creemos que podemos plantear una solución que sea muy pragmática y es la que necesita el mercado. Y eso es otro aspecto que hizo todo el estudio, que como dijo Giovanni, el título parece una tesis de maestría, pero no solo el título, el informe tiene 200 páginas, pero la verdad es que era tan amplio el espectro de lo que permitía, de lo que teníamos que hacer, que la necesidad había que hacerlo así, pero pues, creo que ya está público en el SECOP. También hay unas presentaciones que pueden ser interesantes revisar, que se pueden resumir, y la idea es que ninguna de estas modificaciones al régimen portuario necesita ir al Congreso. Eso fue el otro aspecto pragmático. La ley, si bien puede mejorarse vía reglamentaria sin necesidad de tramitar otra ley en el Congreso, se pueden encontrar todas estas soluciones. Y esa es la idea. No sé si respondí tu pregunta, Ricardo. Excelente, yo creo que nos da un amplio espectro y una mayor claridad. Esa discusión entre el 8 y el 17 yo creo que hay que subsanarla ya. Pero volviendo a eso, mientras se define y se sabe cómo se van a reconcesionar o se va a hacer ese cambio, todavía quedan en las primeras generaciones de concesión unos 7 años para algunos, 8 para otros, y hay una necesidad muy grande de hacer inversión. Lo veíamos en la presentación de Dennis Sharma, lo mencionó el capitán Salas hace poco. Estamos en el panel anterior, hablábamos de nuevos puertos que vienen haciendo grandes inversiones, Puerto Antioquia, Río Córdoba, a nivel global, internacional. El mundo está cambiando, necesitamos hacer inversión en sistematización, software, nuevos equipos, grúas, ampliaciones. ¿Cómo llevar a cabo esas inversiones en este último periodo para no quedar rezagado,
para no perder competitividad y no estar en esa disyuntiva que si las hago no las alcanzo a tener un retorno a la inversión o no me las van a reconocer, porque ya todos han o hemos cumplido con nuestros planes de inversión que se hicieron bajo el contrato de concesión. Entonces quedamos en lo que se llama esa cola de inversión en la concesión y está ese dilema. Y yo creo que muchos por necesidad y no perder esa competitividad estamos haciendo grandes inversiones, pero el Estado debe ser consciente en una concesión que va a revertir. Ahí va la pregunta, ¿qué hay para hacer? ¿El estudio lo analizó? ¿Tiene algo de eso? Con eso iba a Claro, Ricardo, y el pregunta. punto que mencionas es muy importante y quizá el más urgente, porque eso se necesita hacer muy pronto, mucho más pronto que definir el esquema de reconcesión. El esquema de reconcesión al que me refería en la respuesta a la pregunta anterior es urgente, hay que hacerlo pronto porque 7 años es muy poco, mientras se hace toda la reglamentación, mientras se estructuran los contratos de concesión, los procesos de selección, etc. Pero el que requiere una mayor urgencia es el de las inversiones que se necesita hacer ahora, los concesionarios que a hoy no saben si van a continuar operando el terminal o no. Y en eso yo particularmente soy amigo de los descubrimientos que de los inventos. Colón no se inventó América, América estaba ahí hace mucho tiempo, la descubrió, solo la descubrió, pero cambió el mundo. Y este valor, lo que llaman en otras legislaciones, como en Chile, el valor residual de las concesiones es algo que ya está inventado y es una figura que ha sido recomendada en varios estudios, no solo en este que hicieron, nosotros la rescatamos. Y lo que está planteado también vía decreto reglamentario es lo siguiente. Señor concesionario, si a usted le quedan 5, 6, 7 años de concesión, pero necesita hacer una inversión que se la pide el mercado o porque necesita cambiar de tecnología o porque necesita hacer un dragado en su zona de maniobra o porque necesita ampliar el muelle, y esa inversión matemáticamente ya no la alcanza a recuperar en el plazo que le queda de concesión y no hay certeza hoy, 2025, no hay certeza hoy de que usted va a continuar porque no se ha definido el marco jurídico todavía. Entonces, vía un decreto reglamentario uno puede introducir una figura que en otros países se llama el valor residual de las concesiones. Aquí tendríamos que cambiarlo de nombre porque eso ya está definido con otro efecto. Pero básicamente es, señor concesionario, vaya a su entidad concedente, ANI o Cor Magdalena, preséntele una propuesta de que necesita hacer unas inversiones justificadas, haga un cálculo matemático, que eso también ya está inventado, saque su valor presente neto, diga que esto y demuestre que esto no lo puede recuperar en los 7 años, le quedarían, digamos que vaya a invertir $10 millones y usted en los años que le quedan la concesión puede recuperar 5. Los otros 5 quedan ahí. ¿Qué hacemos con esos 5? Muy bien, atado al tema anterior, llegará un momento en que tendrá que haber un proceso de reconcesión competitivo. Si en ese proceso de reconcesión usted resulta favorecido, conforme a la figura, a la propuesta que expliqué antes, esos 5 millones que no pudo recuperar formarían parte de su nuevo plan de inversiones en los siguientes 20 años. Si usted no resulta favorecido porque hubo un tercero que presentó una propuesta mejor que la suya y objetivamente fue adjudicado el terminal a otro nuevo operador, ese nuevo operador dentro de su propuesta tiene que contemplarle pagarle esos $5 millones que no pudo recuperar a usted, porque pues usted fue el que los invirtió y no es justo que no se los pague. Se los debería pagar el Estado, obviamente. El Estado, si uno revirtiera el puerto, se los debería pagar el Estado, como ocurre, por ejemplo, en Chile. En Chile ocurre que si termina el plazo de la concesión, se hicieron unas inversiones en la cola de la concesión que no se pudieron recuperar, se le entrega el terminal y el Estado es el que le paga esas inversiones. Pero para no cargar más presupuestalmente al presupuesto de la nación, todo lo que estamos planteando es que ese tercero, como va a haber publicidad en las propuestas, sabe que ahí hay una inversión de la cola de concesión no recuperable, tendrá que prever en su propuesta que tiene que aportar ese dinero para que ese dinero finalmente le sea retribuido a través del Estado del concesionario. Y esa yo creo que es de todas las propuestas de reformas normativas que están contempladas en este estudio, la más urgente y es perfectamente practicable mediante un decreto reglamentario.
Excelente, ojalá sea acogida esa recomendación y sea implementada, porque hay esa gran incertidumbre y necesidad que estamos teniendo, digamos, hoy estos concesionarios. Te quería preguntar, y estábamos hablando de la profundización del canal de acceso de Buenaventura y quizás algunas necesidades de las obras de mantenimiento en el canal de acceso de Barranquilla y otras zonas portuarias. ¿Tienen alguna recomendación en el estudio para solucionar? Porque aquí incluso hubo planteamientos que decían, permítanos a los concesionarios, a los puertos, hacer esas inversiones, hacerlo nosotros, hacer el manejo. No sé si en el estudio tienen, Sí, no ha señor. llegado esa parte del libro. Sí, señor, sí, señor. Bueno, sí, es un libro, pero de verdad que creo que se hicieron las presentaciones. Eso fue un trabajo realmente que fue muy bonito en la medida en que fue muy participativo. Pudimos hablar durante todo el ejercicio de la consultoría con muchos concesionarios, visitamos muchos puertos, hubo un diálogo bastante abierto con una gran colaboración, una gran apertura del Ministerio en cabeza del doctor Giovanni Páez aquí presente y con mucha colaboración del sector público y el sector privado. Y yo creo que esa es la clave. Y sobre este punto que tú mencionas, también hay una recomendación y es el rescate de una figura que ha tratado de aplicarse, pero que no se ha aplicado en su real magnitud, que es la de las obras de beneficio común que están previstas desde 1991 en el artículo 4 de la ley primera. Esas obras de beneficio común tienen un concepto, como su nombre lo indica, si me permiten la expresión, de que todos ponen. Todos tenemos que entrar a este salón y la única puerta es esa. Y tenemos un problema con la puerta. Pues si todos queremos entrar, todos queremos salir, entre todos tenemos que poner para pagar la puerta. Hablemos del canal de acceso. ¿Qué dice el artículo 4? Lo que pasa es que merece una reglamentación para precisarlo. Si hay una obra que beneficia a todos los terminales pueden directamente o a través de una asociación portuaria, lo prevé expresamente el artículo, presentar una propuesta, o cualquiera de los terminales, no todos, cualquiera, un terminal. Dice, yo pienso que acá hay que hacer un proceso de dragado, de profundización, de mantenimiento, etcétera, de estas características, vale tanto, y yo le propongo a mi entidad concedente que lo apruebe. Y si lo aprueba, tiene que haber una distribución de las cargas económicas entre todos los terminales. Distribución igual, bueno, puede que haya un terminal que diga, hombre, yo realmente no necesito tanta profundidad en mis operaciones de barcazas, pero puede que haya otro terminal que sí necesita una mayor profundidad. Entonces, no necesariamente todos tienen que poner lo mismo, pero todos tienen que contribuir en alguna proporción. Unos más, otros menos. Y se puede utilizar, también la ley lo contempla, dinero de la contraprestación, se puede poner inversiones adicionales, pero en un proceso de distribución. ¿Y quién decide finalmente cuál debe ser esa proporción? Puede ser a propuesta de cualquier concesionario, con la participación de todos, y finalmente es el Estado o la entidad concedente que decide la proporción debe ser esta, y entre todos financian la obra. Y se puede combinar recursos adicionales, o sea, además del plan de inversiones, recursos del plan de inversiones o incluso recursos de contraprestación. La figura está ahí, se trató de aplicar en Cartagena, se hizo en Buenaventura, pero no con exactamente el mismo criterio de que todos ponen. Con una reglamentación, con un decreto reglamentario, nuevamente sin pasar por el Congreso, creo que se podría aportar algo de claridad a esta figura y que serviría para ese propósito. Bueno, nosotros estamos aprendiendo de todo eso, esa experiencia para ver cómo podemos sacarlo adelante. Nos quedan pocos minutos, hay muchas preguntas, esto está súper interesante. Yo quiero este poco tiempo dividirlo entre Manuel y Giovanni rápidamente para tener unas palabras acá de cierre. Comienzo con Manuel, termino con Giovanni, así que déjale algo, unos minutos, Manuel. Y quizás viendo todas estas necesidades que tenemos de dragados, que se tienen en Buenaventura, que se tienen en Barranquilla, que se tienen en diferentes zonas portuarias y a nivel mundial. Aquí me saca una espina porque a veces dicen es que allá en Barranquilla necesitan todo el tiempo estar dragando, sí, como en todos los ríos del mundo, Mississippi, Rotterdam, todos los ríos necesitan dragar. Entonces, en Barranquilla no es la excepción. Pero, ¿qué recomendaciones de la forma que se vienen contratando todos estos dragados podrías hacernos? ¿Cuáles consideraciones tienes y lo que quieras comentar?
Gracias, Ricardo. Dos puntos, digamos que la dinámica de contratación desde Cor Magdalena Invías y antes, digamos que me uno al mensaje que mencionaba Giovanni, Ricardo, tú también, sí es histórico, digamos que durante aproximadamente ya 2 años Barranquilla cuente con 10.4 metros de calado operacional, eso hay que rescatarlo, un esfuerzo importante de Cor Magdalena. Invías también, digamos, haciendo lo propio en los demás canales de acceso donde se debe garantizar de manera apropiada la navegación. Pero digamos que si hay un comentario que queríamos compartir y es el siguiente, digamos que yendo a Barranquilla, de los últimos 3 procesos de contratación, uno se declaró desierto, los otros 2 recibieron una sola oferta, donde ese oferente resultó adjudicado. En Tumaco, finales del año pasado, se declaró desierta la profundización del canal de acceso a Tumaco y digamos que traíamos desde hace unos 5 o 6 años procesos de contratación en Buenaventura donde contábamos, digamos que una pluralidad de oferentes bien interesante. El último proceso solo contó con 2 ofertas. Entonces, estudiando, digamos, uno esa dinámica, nosotros rescatamos 2 puntos que nos parece importante mencionar. El primero es, ojalá logra revisar los presupuestos oficiales de los procesos. Ha habido una dinámica del precio de combustible que afecta el costo de ejecución de estos trabajos, también digamos aspectos de movilización y desmovilización, que en la dinámica del mercado de dragados pues las embarcaciones algunas veces no están cerca y sencillamente eso impide que uno logre llegar al presupuesto oficial. Y el otro tema, digamos, también que algunas veces ha impedido a algunas empresas participar son los tiempos de movilización y desmovilización. Nos encontramos, por supuesto, con requisitos como, por ejemplo, tener la draga en sitio 2 semanas posterior a la firma de contrato. Para el mercado de dragado y para este tipo de equipos, muchas veces eso puede ser corto y también, digamos, que limita mucho algunas veces la participación. Entonces, digamos que esos 2 temas y por favor, Giovanni, adelante. No, en mi caso, bueno, por un lado, reiterar el mensaje de José Vicente, el estudio está disponible para todos, aquí digamos, a través de la Cámara Marítima y Portuaria, a través de Carolina, conmigo directamente, o en el SECOP como estaba publicado, porque sería interesante que pudieran todos tener conocimiento de todas esas propuestas, del rango de identificación de variables, de las visitas que hicimos a las distintas sociedades portuarias, para que se entienda bien de dónde están saliendo ese nivel de propuestas que desde el Ministerio, obviamente con nuestras entidades estamos analizando, pero que se ven, digamos, muy lógicas, con muy buenos ojos y que sobre todo sabemos que es el tiempo el que nos está corriendo en contra para poder establecer unas reglamentaciones que permitan tener esas reglas claras, que como José Vicente lo decía, a hoy prácticamente ninguna de esas recomendaciones está impedida, es decir, no, es una buena práctica, es una práctica que se realiza, lo que sí necesitamos hacer es su formalización, por llamarlo de alguna manera, y tratar de tenerlo en una senda tranquila de estos años que quedan de los contratos que tienen su prórroga agotada. Por otro lado, 2, es una visión de Estado. No queremos ni podemos tampoco tener simplemente una visión simplista de gobierno en donde se dictan unas medidas, por algo la palabra articulación, creemos que la visión de Estado tiene que ser una visión muy sólida, tenemos que establecer un camino y una ruta crítica y urgente. Las dinámicas comerciales a nivel internacional están empezando a cambiar y a raíz de eso queremos hacer ese análisis casi que de lo general a lo particular, de ahí la importancia de poder establecer este sistema de información que les decíamos, ni más faltaba que la superintendencia hace un muy buen esfuerzo con las cifras que nos arroja trimestralmente, sin embargo lo que queremos es poder tener una anticipación muchísimo mayor y tener casi que en tiempo real eso para estar cerca de lo que está pasando. Cuando uno hace el análisis y dice, ok, Barranquilla no bajó de los 10.4 que mencionaba Ricardo, y por primera vez pues tiene un incremento en la carga, como les decía, esos 4 fueron los que mandaron la senda de la carga. Cartagena mueve 3.7 millones de TEUs, una cifra récord que lo pone en el scope justamente de Standard & Poor's, de UNCTAD, del Banco Mundial, y no tenemos duda de que eso está funcionando muy bien, y a partir de eso es que queremos trazar esa senda de, ok, ¿cuáles son entonces los derroteros más allá de acciones COMPES? Las acciones COMPES son un requisito que está establecido y tenemos que cumplir, pero como lo decíamos con Carolina y con el resto de las agremiaciones, hay un componente que llamamos mesas no COMPES. Olga Lucía, que fue viceministra,
y con quien tuve el placer de trabajar en el ministerio por más de 2 años, implementó esas mesas no compes, y a partir de eso es un trabajo de seguimiento que hemos venido haciendo, como los trámites al interior de las entidades. Necesitamos reglamentar y formalizar que un trámite no pueda durar entre 2 meses y 4 años, sino que tenga unos tiempos ciertos, reales, lógicos, si bien tiene que tener unas validaciones internas. En eso nos queremos concentrar, tratar de tener una certeza sobre esos trámites y sobre que a esa articulación le permita tener una tranquilidad a las sociedades portuarias y obviamente en un dinamismo de Estado, insisto, es básico tener ese concepto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a estos grandes panelistas. Yo creo que hay que hacer una segunda parte de este foro porque hay mucho por conversar. Gracias a todos los asistentes por su escucha, su tiempo en este momento. Yo sé que todos ya quieren ir a almorzar. Seguiremos conversando, están las mesas abiertas, las no compes y todos los espacios que tenemos para seguir dialogando. Muchas gracias a todos. Gracias por esta conversación. Recuerden que aún están a tiempo de diligenciar la encuesta del evento escaneando el código que aparece en pantalla. Es muy importante para la ANDI conocer su opinión, sobre todo su experiencia en este congreso. Los invitamos al almuerzo. Recuerden que pueden disfrutarlo en el Claustro de las Ánimas, en el mismo lugar donde se realizó el día de ayer. Y nos vemos a las 12 en punto para retomar la agenda, muy puntuales como siempre. Que tengan todos feliz almuerzo.